¿En el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM. La radio que te bendice. Ciudad Juárez. Conéctate. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Ay, ando medio trabado. Pero es por la tardanza que tenemos. Si se fijan, estamos empezando muy tarde. Pero fueron cosas que sucedieron ahorita allá afuera por el clima y todo lo que representa eso en el tráfico de Ciudad Juárez, y llegamos un poquito atrasados, pero aquí estamos echándole todos los kilos como siempre, aquí en compañía de mi buen amigo Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias a Dios. Aquí echándole, como dices, ¿no? Echándole ganas. Echándole los kilos como tiene que ser. Y el día de hoy traemos un tema que si no se lo dije a Fernando, bueno, es demasiado complejo por todo lo que representa, por todo lo que podemos hablar de él, y me refiero al poder de Dios. Podemos agarrar de un lado y de otro, y la cuestión es de que vamos a ver el poder de Dios de una manera totalmente limitada, quizá, porque no vamos a abarcar lo que realmente vamos a tratar de verlo y de nutrirnos un poco acerca de lo que representa el poder de Dios. ¿Qué te parece si iniciamos, Fernando? Sí, ¿no? Para empezar a calentar motores. ¿Qué es el poder de Dios, Fernando? Es que está muy... Como decías tú, ¿no? Está muy extenso todo esto, que realmente lo podemos, nos tomaría más tiempo de realmente el desarrollar todo, ¿no? Sí. Y como vemos en Génesis, en la creación, empezamos a ver el poder, desde ese momento empezamos a ver el poder de Dios en la creación, en cómo en 6 días le dio forma, le dio lo que tenía que tener el planeta Tierra para poder ser habitable por el ser humano, ¿no? Sí, fíjate que me voy a salir un poquito del tema antes para hablar un poquito acerca de lo que representa Génesis 1 y Génesis 2. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron muchas cosas que no están registradas en la Escritura. Porque en el primer versículo dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Sí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así. Y luego después el 2, ¿qué dice? El 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Pregunta. ¿Dios hace cosas deformes y vacías? No. Desordenada y vacía. Dios no lo hace así. Entonces algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que no lo dice. Pero bueno, eso es parte de lo que habla del poder de Dios, de cómo con el poder de su palabra, ¡pum!, crea las cosas. Pero ese así como que te quedaste, lo hablamos después, porque sí está algo complejo. Pero bueno, vamos a ver el poder de Dios. Es un concepto fundamental en la teología y la filosofía de diversas religiones, especialmente en las tradiciones abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. En términos generales, se refiere a la capacidad omnipotente, absoluta e ilimitada de Dios para crear, sustentar, gobernar y transformar el universo y todo lo que existe. No más. Existen aspectos claves del poder de Dios como la omnipotencia,
significa que Dios tiene todo el poder y no hay nada que escape a su autoridad. En la creación es la capacidad de hacer existir las cosas a partir de la nada, es lo que estábamos leyendo ahorita en Génesis 1:1. El sustento, aparte de crear, sustenta todas las cosas con su poder. No solo creó el universo, sino que sostiene el orden de la naturaleza y las leyes del cosmos día a día. Y así podemos seguirle. Creo que traigo yo un estudio así como que kilométrico, donde abarcamos una cosa, abarcamos otra, pero enfocados exactamente al poder de Dios. ¿Tú qué tienes en tu, más que nada en tu cabeza, en tu corazón, Fernando? Eso es lo que realmente interesa en un hijo de Dios. ¿Qué se tiene en el corazón cuando se habla del poder de Dios? Ya vimos que Él es omnipotente, Él crea, pero también sustenta. Y ahorita que hablabas de todo, de esta, o sea, sí, te digo, pero te digo, es algo muy amplio, ¿no? Lo que es hablar de Dios. Sustenta. ¿Cómo le dio la sabiduría al hombre para crear la luz eléctrica? ¿Cómo le dio la sabiduría para hacer todo lo que tenemos ahora en la tecnología? Sí. O sea, porque es sabiduría de Dios. O sea, a lo mejor el hombre que no lo conoce dice, no, pues soy yo aprendí, a mí me dio ese don, yo tengo ese don a mí. Pero ¿quién te lo dio? Sí, ¿de quién proviene? O sea, ¿de quién proviene todo eso? Porque fue Dios. O sea, y ahorita veamos que todo lo sustenta. Dios sabía que en este tiempo usaríamos el petróleo para transportarnos. Exacto. Sí. Desde hace tiempo, pues, que desde hace años que se usa todo eso, ¿no? Ya tiene bastantes años. Pero ¿cómo puso Dios el petróleo y cómo lo puso en ciertas áreas específicas de todo el planeta? Sí. ¿Para qué? Porque iba a llegar un momento en que el hombre iba a descubrirlo o a encontrarlo o a toparse con él. Sí. Y saber que en este momento, o sea, y le dio la sabiduría para refinarlo, le dio la sabiduría para sacar cosas de ahí. O sea, el plástico que utilizamos viene de en base al petróleo. Sí, hay muchas cosas que Dios nos ha proporcionado en su infinita gracia que nos tiene para que podamos ser sustentados en este tiempo. Exacto. Y es algo que a veces no lo vemos, lo damos por sentado y que ocurre. Y no nos ponemos a pensar en lo que tú decías ahorita. ¿Cuál es tu pensamiento hacia la grandeza de Dios? Si hiciéramos esa pregunta hacia varios cristianos, ay caray. O sea, el poderío de Dios, o sea, lo primero que debería de influir en nosotros debería ser respeto. Sobre todo, Sí. sobre todo, ese temor santo, ¿no? Que habla la Escritura. O sea, lo primero debería de ser eso, es el respeto. Y ahorita comentaba con Ángel, digo, queriéndole dar forma a todo lo que fue el Congreso de la semana pasada. Híjole. ¿Cómo podemos llevar todo eso a empezar a caminar en eso nuevamente, ¿no? A empezar a buscar, a volver a Dios, a volver ahora sí como dicen a nuestro primer amor, de tratar de esforzarnos, dejar los afanes de todo lo que nos separa de Dios, que es una lucha la que tenemos día con día en eso. Sí. ¿Cómo nos falta confiar, ¿no? En el poder absoluto y soberano de Dios para nuestra vida? Sí, no, tío, es que yo anduve algo corto de finanzas esta semana y me robó la calma un día. Y hasta que de plano no me puse a hacer cuentas, bueno, a ver, aquí es esto y esto otro, ya se acomodó todo, ya, okay, bueno. Perfecto. Perfecto. Ya quedó. Pero es gracias a Dios, o sea, porque tienes que, como dices tú, debemos de confiar en Dios. Que Él sustenta, o sea, no nos va a dejar sin comer. Exacto. La palabra dice que no hay justo que mendigue pan. Entonces, si realmente estamos confiando en Él, Él va a tener el cuidado de nosotros. Porque nos estamos apoyando en Él. Sí, porque otra de las cosas, de las manifestaciones de ese poder de Dios, está a través del amor y la gracia. Sí. Y ese amor y gracia lo podemos ver en base a lo que estás hablando.
Es que te digo, esto es algo lo agarras es un abanico de lo que podemos estar hablando acerca de Dios. En la creación, lo vemos en la creación, lo vemos en la sustentabilidad, lo vemos ahora en amor y gracia, como dices, y que nos pide, ¿qué es lo que Él nos pide? ¿No? Que de ese amor que Él ha derramado sobre nuestras vidas sea un ejemplo, que seamos ejemplo de ese amor que Él ha derramado en nuestras vidas. Y a veces batallamos, ¿no? Ahorita decías tú el tráfico. Ay, híjole, es que no saben. Los que no son de aquí de Juárez no saben. Y los que son buenos sí me entienden perfectamente, pero igual sí está para perder los estribos. Dicen, no, mejor me regreso a mi casa. Y es que nosotros mismos tenemos la culpa, porque nosotros mismos entorpecemos lo que es el tráfico. Sí, totalmente. Sí, entonces si guardáramos las leyes como fuera, tal vez sería más fluido, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí es parte de lo que nosotros debemos de aprender en todo nuestro caminar como hijos de Dios, en seguir confiando en el amor y la gracia de Dios, que es otra de las manifestaciones de su poder en la humanidad. Está la salvación y el perdón como muestras de su amor y gracia, obviamente mostrando su poder. Imagínate nada más tener la capacidad de tener a los seres que tú creaste, decirles, ¿saben una cosa, criaturas mías? Tengo la oportunidad para ustedes de brindarles perdón y aún salvarlos, aunque son entes pensantes, les doy chance, órale, y les doy la oportunidad a través de esta manera. Este es el poder de Dios, porque Él lo puede hacer. Y nosotros decimos, caray, pues para nosotros es, gracia y perdón, qué bueno, a través de Cristo, gloria a Dios, vámonos, echarle ganas, y yo la quiero, yo la acepto, yo la quiero vivir. Pero nunca nos ponemos a pensar y nos ponemos a meditar un poco acerca ponernos, es imposible eso, pero déjame lo pongo descabelladamente, ponernos en los zapatos de Dios y decir, no que nosotros seamos Dios, obviamente, pero pensar, híjole, si yo fuera Dios y yo pudiera verlo de esa manera, así como lo expliqué ahorita más o menos, tengo el poder para darles salvación y perdón, y órale, aquí está, miren, el caminito es este, oye, mira, por aquí te está señalando por dónde, y nosotros así como que decimos coloquialmente en la baba, ¿no? O sea, decimos, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Como que no nos cae el 20 de poder entender semejante milagro, porque es un milagro de que la humanidad tenga la oportunidad de ser salvo, de tener esa gracia de parte de Dios y la puedas abrazar y decir, híjole, tengo la oportunidad de estar con Él, porque al final es para eso, te salva, te libera del que vayas al infierno para que estés con Él. Esa es la salvación, no que hay una vida eterna bien bonita, bien debajo de un árbol donde están cayendo frutos de diferentes y un león así a un lado de mí, así como lo han pintado mucha gente, que realmente el objetivo principal es estar ante la presencia del Creador. Y es que en realidad pues somos seres eternos, o sea, claro. nuestra alma, ¿no? El cuerpo aquí se va a quedar en la tierra, pero nuestra alma es eterna, ¿no? Y aquí lo importante es dónde vamos a pasar esa eternidad. Exactamente. Que es a veces lo que no entendemos, porque como decías tú, no, o sea, Dios hizo ya todo lo que tenía que hacer para que nosotros estemos en la eternidad con Él, o sea, pero no, nos hacemos duros, no entendemos y por una cosa o por otra nos afigura que Dios nos va a limitar y nos va a quitar todos los deleites que podamos tener aquí en la tierra, ¿no? Mucha gente dice que Dios es un aguafiestas, ¿verdad? Sí. Fíjate nada más, no sabiendo que nos da lo que nos conviene realmente y nos quita lo que no nos conviene. Es interesante y mira, otra de las formas de cómo el poder de Dios se manifiesta es en lo increíble y lo cotidiano. A veces tenemos la oportunidad de ver milagros, prodigios, eventos que escapan a la explicación científica o natural y los vemos como unas intervenciones directas de su voluntad.
¿Cuántas veces no has visto tú milagros, señales, prodigios? Y es gracias a su poder. Simple y sencillamente porque a Él le place. Y solamente estoy viendo tres áreas en la cual el poder de Dios se puede manifestar o lo podemos ver y palpar más fácilmente. Y es otra de las cosas es ver milagros y prodigios. Lo vivimos hace muchísimo tiempo y era un diario vivir, el estar observando este tipo de manifestaciones de parte de Dios, y es por su mero poder, porque Él quiere hacerlo. Por su pura gracia. Exacto. Y misericordia. Sí, ahora, hay una fuerza interior en cada creyente y también es gracias al poder de Dios, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Entonces, esa es otra de las manifestaciones de Dios en la fuerza interior de cada creyente. Ahora, para nosotros como creyentes, el poder de Dios también es una vivencia personal. Cuando tienes paz, la fortaleza o la esperanza que experimenta una persona en momentos de profunda dificultad, aquí es donde entramos también en esa área. El detalle es conocer exactamente a ese Dios, el Shaddai, a ese Dios todopoderoso, para poder entender dónde estamos parados y cómo salir de cada dificultad, cómo echar mano de la fe, cómo echar mano de la gracia, de la esperanza, del entender a quién servimos. Y como ahorita que comentabas, yo creo que cada quien cuando se puso a cuentas con Dios y que se recibió esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando nos ponemos a cuentas con Él, cada quien la experimentó de diferente forma. Cada uno experimentó el poder de Dios en el perdón, en la gracia que depositó después de rendirnos delante de Él, ¿no? Cada uno lo experimentó de cierta forma, de la que necesitábamos experimentarla a Dios para que nuestra fe se fuera empezando a cimentar y fuera empezando a ir creciendo, ¿no? A decir, caray, esto es cierto. O sea, que no te pueden decir, me estás cuenteando. Porque ya no me estás haciendo un coco wash, como decimos, ¿no? No me estás haciendo un coco wash, o sea, yo ya lo experimenté. Digo, y es algo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, que estábamos ahí, lo que era parte de lo que fue Vino Nuevo, o sea, cómo fue realmente, o sea, a mí lo que me gustó fue de que nadie llegó y te dio de bibliazos, nadie llegó y te quiso corregir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El alimento aquí está la casa, aquí puedes venir a alimentarte, aquí puedes venir a hacer esto, puedes venir a hacer esto otro. Fue así, o sea, ahora sí que permitieron que Dios trabajara, y es la escuela que tiene, ¿no? Que permiten que Dios trabaje contigo en el interior. Sí. Y viene el cambio de adentro hacia afuera, como Dios obra así, ¿no? De adentro hacia afuera. Empieza a sanarte en el interior para poder hacer manifiesta la obra que está haciendo en tu interior hacia el exterior. Entonces es algo que cada uno, yo creo que cada uno tenemos esa parte de ese testimonio así, de cómo Dios deposita esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créeme que yo desde de ese tiempo para acá, que realmente cuando fue realmente que me entregué a Dios y experimentar la paz y experimentar todo y empezar a dejar todo lo que estabas haciendo mal, o sea, empiezas a sentir esa paz que viene con el poder de Dios, ¿no? Que viene con el poder, y empiezas a ver las cosas de diferente manera. Empieza a crecer ese celo en uno hacia Dios, a las cosas de Dios, ¿no? A guardarte, a poner más atención a lo que son las cosas de Dios, a querer aprender más de Dios. Y no se queda uno estancado ahí, sino que quieres buscar cosas nuevas. Yo he aprendido eso, ¿verdad? Que si he de conocer cosas nuevas, son de parte de Dios.
Definitivamente, porque no tenemos, ahora, si tenemos mente, que ahorita lo decía, tenemos mente para crear situaciones, o sea, inventar cosas o hacer una habilidad para crear, es de Dios, ese poder te lo dio Dios. Imagínate, el Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. O sea, Dios lo es todo. Si nosotros logramos algo, es por su divina misericordia y gracia. Es porque a Él le place darnos. Es como cuando hablamos de los dones. Pues tú tienes un don de lo que sea, el que Dios te haya dado. Y a mí no, a mí me dio otro. Fue porque a Él le plació y de pronto tú empiezas a practicarlo y en ningún momento debes de decir, oh, mi don. Pues sí, es tuyo, pero es al servicio de Dios. O sea, si lo entendemos como debe de ser, sí, es tu don para que lo pongas al servicio de Dios. En este caso es al servicio de la iglesia, que es lo que dice la Escritura. Y nosotros a veces no entendemos eso del poder de Dios. A veces lo hacemos muy, no sé, muy... Nos alucinamos, decimos por estos rumbos. A veces no entendemos realmente nada de esto y llevarlo a la práctica, quizá a veces nos vuela la cabeza por no poder entenderlo. Hace ratito decías acerca de todo lo que se habló en Un Corazón Conferencia, y porque ahí estuvimos pues literalmente todos los días, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica, Fer? Porque es el poder de Dios mostrado a través de simples hombres mortales que Dios les ha dicho, tengan para mi pueblo y denle, y el pueblo debe de asimilarlo como es, y tomarlo y vivirlo. ¿Cómo se le puede hacer? Echando mano ¿de qué? De entender quién es Dios, de entender ese poder que ahí está para nosotros, y es un poder para poder vivir dignamente como hijos de Dios. Porque se nos habló fuerte, pero es la verdad de Dios. Se hablaron muchas verdades, se hablaron muchas cosas directas, pero es para edificación del pueblo. ¿Cómo entender y canalizarlo hacia? Pues es que es el poder de Dios mostrándose a su pueblo. Sí, o sea, y cómo, o sea, cada prédica, ¿no? Y a mí lo que me sorprendía era cómo ver, es cómo escuchar y saber que el enemigo sigue usando las mismas artimañas, ¿no? Sí. Y dices, pues, pero, ¿cómo? O sea, y llega uno al entendimiento de que, pues, que son personas que vienen en el proceso nuevos. Y va a usar las mismas cosas, ¿eh? Hoy te decías, ¿quién es Dios y quiénes somos en Dios? O sea, ¿realmente nos creemos hijos de Dios? Desde ahí empezaba todo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿te crees un hijo de Dios o no? Porque el hijo permanece, dice la palabra, mas el esclavo no. El hijo tiene el entendimiento de lo que el padre va a hacer, el esclavo no. Entonces, te dan la pauta y todo eso, y, o sea, cómo el entender y saber que tienes a Dios en tu corazón no te hace levantarte, no te hace el dejar las cosas y hacer las cosas de una manera indiferente, de una manera apática, ¿sí? O sea, como decías tú, se nos habló, se nos exhortó, se nos dijo y todo eso. O sea, y cada quien va a hacer con lo que tomó, lo que quiera hacer, ¿no? Si quieres corregir o quieres seguir en lo mismo. Entonces, pero debemos de saber eso, ¿no? O sea, conocemos del poder de Dios a través de la palabra. Y si no lo conoce, hermano, lo invitamos a leer la Escritura. Desde Génesis, ahí se va a sorprender. Pero no entendemos o no creemos de que ese poder puede operar a través de nosotros para bendición de la iglesia o para bendición de a donde Dios te guíe, ¿sí? No a lo que nosotros querramos hacer. Es buscar la dirección de Dios, es buscar la dirección del Espíritu Santo, como le dijo a Felipe, acércate al carro del etíope, ¿no? O sea, Felipe lo hizo por la dirección del Espíritu Santo. Entonces ahí fue donde él entendió, estuvo escuchando y le dice, ¿y entiendes lo que estás leyendo? No.
No, si nadie me explica, le dice. Entonces, ese era el propósito de Dios, que el etíope entendiera realmente lo que había sucedido en ese tiempo con Jesucristo. Sí, y fíjate, todo lo que conocemos acerca de Dios, la palabra y lo que nos han enseñado y la revelación de lo que es Jesús a través de lo que era el plan de Dios. Job, capítulo 26, versículo 14, fíjate lo que nos dice. Dice, esto es solo una muestra de su inmenso poder, lo que conocemos. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Lo que conocemos hasta ahorita, el más erudito de todos los eruditos, dice, es solamente un susurro de lo que realmente es el poder de Dios. ¿Te imaginas? Es incomprensible el tratar de entender el poder de Dios, pero con el simple hecho de saber a quién servimos o a qué Dios estamos buscando, a qué Dios estamos siguiendo, pues nada menos y nada más que al creador del universo, al que creó seres perfectos. Y seres perfectos no porque te veas al espejo y te parezcas a Brad Pitt o que te parezcas a un artista así que dicen que está muy guapo o lo que sea. No. Perfección en funcionamiento. Imagínate nada más, ¿por qué nos dio dos ojos? ¿Por qué nos dio una nariz donde puede entrar el oxígeno para poder respirar, que entran a los pulmones? Alimento que entra por nuestra boca y la trituramos y luego entra al estómago donde ahí se digiere y luego todo se absorbe y lo que no se absorbe, bueno, ahí se lo dejo a su imaginación. Pero ¿cómo hasta ahorita el humano, ahorita hablabas de la ciencia, hablabas del petróleo, cómo el humano, a pesar de tanta ciencia, todavía no puede crear un ojo exacto como los que tenemos? O sea, lo hacen, pero no ve exactamente cómo está. O sea, no pueden hacer una réplica. Es tremendo. Y también ahí se aplica mucho de profecías, por ejemplo, que en los últimos años la ciencia aumentará. No sé si te acuerdas que dice la profecía, que en los últimos días una de las cosas y las señales es de que la ciencia aumentará. Y fíjate, te lo dejo como dato también, así como Génesis 1, así me te lo dejo como dato. Desde el año 1, ahí te va, corren 1950, 2 años después de que se creó el Estado de Israel. De 1950, hasta 1950, el hombre, échale cuentas y échale memoria, en la historia se trasladaba en lo que Dios le diera licencia, ¿cierto? De 1950 al 2000 brincamos del burro al automóvil, al avión, brincamos del telégrafo a los celulares, y ahorita ya es el 2026 y dice la tecnología, quítense que ahí voy. Ya nos alcanzó, vamos. Ya nos rebasó. Ya nos alcanzó y ya nos mandó a la era de hielo, decimos, porque ya la inteligencia artificial ya también nos está dando de qué hablar mucho, y ese es otro tema también, porque ha habido investigaciones acerca de la inteligencia artificial, y en una ocasión me contaba mi hijo, creo, me decía que desconectaron a un robot porque entre los robots ya estaban hablando un idioma diferente, estaban comunicándose entre ellos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Quién sabe? Tuvieron que desconectar a uno de ellos para que ya no siguiera ese diálogo tan raro que no entendía nadie, nada más ellos. Entonces hay situaciones de que vemos un mundo de cosas en este aparatito, y lo decían en la conferencia que estamos atados y esclavizados a esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para quitarnos de esto de la vida si lo necesitamos? Bueno, utilízalo sabiamente.
todo lo que sea que venga así como tecnología, utilicémoslo sabiamente, porque también es parte del poder de Dios. Ahorita lo dijiste, si nos ha dotado de muchas cosas para poder desarrollarlas y que se nos hagan más fáciles las cosas, bueno, gloria a Dios por eso, pero también hay una mala forma de cómo utilizamos esos medios nuevos, y ahí es donde entra el distorsionarse todo y nos norteamos y empezamos a caminar y creer cosas. Y no. Si hemos visto situaciones de gente y lo vimos en algunos programas, gente que está todavía pensando, soy creyente, yo creo en Dios y fundamentos bien sólidos, y de pronto estudia una carrera de veto a saber de qué y ya se perdió. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque de quién es Dios. ¿Qué tan poderoso es Dios? Más poderoso que cualquier tecnología, cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier situación. Dios es más grande. Dios es más poderoso que cualquiera, porque Él es el creador de todo. Entonces, nosotros debemos de entender esto, y aún si no lo creemos, tomemos nada más un poquito de conciencia de que si no creemos en situaciones como la que hemos hablado hasta ahorita, hay mucha gente que se pone a pensar en otros porque los ven, dice, es que esta persona es muy inteligente, mira, es un científico, mira, es un filósofo muy reconocido, mira, es una persona que hace esto, es matemático y da un punto de vista acerca de Dios, y no, como yo quiero ser como él, yo pienso como él, quiero creer como él. Entonces, hay mucha gente, científicos y pensadores, que dieron su punto de vista acerca de lo grandioso que es Dios y quién es Dios, y me gustaría ahorita ir entrando para saber quiénes son, porque son nombres muy conocidos, y te vas a acordarlo luego cuando escuches Isaac Newton, ya, inmediatamente. Bueno, quien no lo conozca, Isaac Newton, es porque pues no se lo han presentado, ¿va? La postura de Isaac Newton: para el padre de la física moderna, el universo no era una casualidad ni un mecanismo a ciegas. Newton veía en las leyes de la gravedad y el movimiento la firma de un gran arquitecto, dice. Él mismo, siendo una persona tan inteligente, obviamente Dios lo dotó de eso, él no era un ateo como normalmente sabemos, ¿no? Los ateos niegan rotundamente la existencia de Dios. Él decía, es que tiene que haber alguien detrás de todo esto tan inmenso y tan maravilloso. Y eso nos debe de servir a nosotros. O sea, decía, el sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Él estaba aceptando eso. Y créelo, hay muchísima gente que ha dejado plasmado su pensamiento de que hay un Dios todopoderoso. Y nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos, tenemos que aferrarnos más a eso y tener más argumentos, decía mi chavo, argumentos apologéticos, para poder saber y entender de que ese Dios todopoderoso es tan real o más real que lo que vemos. Dice Jeremías 10:12, con su poder el Señor hizo la tierra, con su saber puso orden en el mundo, con su sabiduría extendió los cielos. Y empezamos a checar la palabra de Dios y se empieza a abrir un panorama tan extenso. Lo que pasa es que no leemos, Fernando. No nos topamos. No nos topamos con esos versículos así tan de repente. De repente, exacto. Mucha gente decimos así como que, tengo años en el cristianismo, pues, ya cualquier versículo que lo lea, ya alguna vez en la vida lo leí, y de pronto lo leemos y, caray, lo acabas de decir. Tanto leer la Biblia y no me topé con ese versículo,
Pero ya 2 Corintios entra y se va directo exactamente a lo medular del poder de Dios. 2 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: Él, aunque fue crucificado en debilidad, dice, vive por el poder de Dios, hablando de Jesús. ¿Por qué vive Jesús? Por el poder de Dios, ese poder que estamos hablando, ese poder que creó las cosas, ese poder que nos dio la gracia y la misericordia de darnos perdón y salvación. Ese mismo poder dice que levantó a aquel que fue crucificado. Dice, y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios para el bien de ustedes. O sea, el poder de Dios lo es todo. Dice, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder te va a levantar a ti también. Y lo otro y dice también que opera, ¿no? En nosotros. Pero ahora sí que no la creemos. Incrédulo, fíjate nomás. Hay una lista tremenda, Fernando, que dice que esos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y sabes cuál es la primera característica de los que no van a entrar al reino de los cielos? Incrédulos. Incrédulo. Dice, ni los incrédulos, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los abominables, ni los que esto, ni los otro. Y empieza con incrédulo. ¿Por qué? Y lo traje a colación, me acordé, porque acabas de decir, bueno, por incrédulos. Ah, caray, no hay que no ser incrédulos. Sí, no es que realmente pues estamos, al momento que somos incrédulos, no es porque no estamos confiando en Dios, ¿no? No depositamos nuestra confianza plenamente en Él. O vamos a llegar como el papá del muchacho que dijo, ayuda a mi fe. Creo, pero ayúdame. Sí creo, pero así como que siento que me falta todavía mi imperfección. Sí, ¿no? Y ese paso es el que a nosotros nos cuesta, ¿no? Como seres humanos, reconocer y pedirle a Dios esa ayuda. No, pues, no, sí te creo, pero hasta ahí nos quedamos a veces, ¿no? Pero hombre que dice en las escrituras, o sea, sí le digo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Uh-huh. Sí, entonces, pues, él sabía que necesitaba que ser reforzado. Otro de los personajes conocidos que también dio su punto de vista fue Albert Einstein. Igual, famosísimo Albert Einstein. La postura de él era, aunque rechazaba la idea de un Dios personal que castiga o premia a los humanos, Einstein sentía un profundo sentimiento religioso cósmico. Curioso. Creyó firmemente en el Dios de un filósofo, Spinoza, una inteligencia superior que se revela en la armonía del universo. La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega, decía Einstein. Pero él sí creía en un poder superior. Nosotros lo conocemos hasta por nombre, ¿verdad? Pero él sí también creía, y Dios lo dotó de una mente muy brillante. Luis Pasteur, la postura de Luis Pasteur, el pionero de la microbiología y la vacunación, argumentaba que el conocimiento científico no aleja a las personas de la fe, sino que profundiza la admiración por la creación. Un poco de ciencia aleja a Dios, pero mucha ciencia lo devuelve a Él. Fíjate nada más, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Dios. Porque entre más ves y conoces las maravillas lo dice Romanos, híjole. Dice, porque dice así, yo me he mostrado en la creación. He puesto mi firma en todo lo creado. ¿A poco pues no me ven ahí? De eso de lo que dice que ha puesto su firma, hace algún tiempo decían del ADN del ser humano, tenía las iniciales de Jehová. Del tetragramatón. Del Yahweh tenía, sí. Ahí, estaban en el ADN del ser humano. Entonces digo, ¿qué más?
fíjate, está tan metido, está la firma de Dios en el ser humano, que ya lo hemos también hablado del tetragramatón. Si le diéramos un sonido, sería como un... Y la palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que si cada vez que hacemos, estamos diciendo el nombre del Todopoderoso. Qué tremendo. O sea, son situaciones que mucha gente a veces no conoce, pero hasta en esos detallitos tenemos que saber los porqués. ¿Por qué tú nunca te preocupas por respirar? Bueno, el científico va a decir que porque en la parte occipital de nuestro cerebro tenemos esto, lo otro, y te va a querer echar un rollo, pero realmente no, la respuesta la tiene Dios. Y ahí lo acabamos de hablar. Entonces tú no te preocupas por estar respirando, o tú no te preocupas para que este motor siga jalando. Trabaja solo. Sí, nos preocupamos hasta cuando empieza a fallar. Ahí como que sientes arritmias y de pronto y dices: ay, algo anda mal. Bueno, pues ya no comas tanto chicharrón, ¿verdad? Que te está tapando las arterias. Es una forma de decir: coma chicharrón, no se preocupe. Pero sí es una de las cosas que tenemos que entender y observar del poder de Dios. Son situaciones que no están en nuestro control, solamente en el control de Dios. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Ahora, no solamente grandes inventores, sino también filósofos. Tomás de Aquino, por ejemplo. La postura de él era, aparte de Tomás de Aquino, era religioso, más que nada fue filósofo. Él hizo una síntesis entre la razón y la fe. Argumentó que la razón humana puede demostrar la existencia de Dios como la causa primera o el primer motor que da origen a todo lo que existe. Nada más y nada menos. El primer motor que da origen a todo lo que existe. Y son gente que estudió demasiado, Fernando. Son gente que a los teólogos más grandes de ahorita, a estos señores, por ejemplo, él los lleva por millas, kilómetros, en conocimiento. Sí, pero era lo que decía Pauster, ¿no? Luis Pauster, que entre más buscas de la ciencia, más buscas, terminas reconociendo que hay un creador. Que hay un... O sea, es que empiezas a ver la perfección de la creación. Y empiezas a preguntarte, esto no es como común. No fue hecho por la teoría del Big Bang, ¿no? Que dice, no es casualidad. Tanta perfección no es casualidad. Exacto. Es demasiado orden. Es demasiado orden. René Descartes, otro filósofo, su postura: el padre de la filosofía moderna usó la duda metódica para construir su conocimiento, pero situó a Dios como la garantía del conocimiento verdadero. O sea, hay conocimiento, pero el verdadero conocimiento es Dios. Para Descartes, un Dios perfecto e infinito es la única explicación razonable de por qué los seres humanos imperfectos tenemos la idea de la perfección. ¡Ay, qué profundo! Mira nada más, nosotros siendo tan imperfectos como humanos, tenemos la idea de una perfección. Y eso solamente Dios lo pone ahí. Es como cuando la gente tiende a tener actitudes muy raras de quiero tener una casa y la casa de mis sueños, pum, la tienes, te emocionas un chorro. ¿Cuánto te dura la emoción? Lo que llega el primer pago, un tiempo corto, ¿no? Un tiempo corto, y luego vuelves a tu estatus normal. O compras tu carro de ensueño y igual, órale, te emocionas, ahí andas y lo andas lavando cada 20 minutos. Y luego te das cuenta de que al final, ya, se te fue el encanto, decimos. O quieres tener una cuenta de banco con muchos ceros, lo llegas a tener. Y llega un momento también en que estás emocionado, pero de pronto
vuelves a tu estatus porque ya no te emocionó eso. Eso tiene nombre en la psicología. No la recuerdo mucho, pero tiene nombre en la psicología. Pero ese hueco que tú tienes de necesidad de ciertas cosas para llenarte plenamente, solamente es satisfecha por Dios, por ese Dios todopoderoso. Ahí es cuando dices, caray, ahora sí ya me siento pleno. Hay un canto, de hecho, dice si lo tengo a Él, o sea, realmente el canto dice, si te tengo a ti, hablando de Dios, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, ¿qué más dice? Nada deseo. Jesús, Señor. Entonces, ese hueco que existe en el corazón del hombre es exactamente ese hueco que tiene que ser lleno por la presencia de Dios. El conocimiento de Dios es el que debe de llenar ahí. El amor de Dios, la paz, la salvación, la gracia, la misericordia y todo lo que representa el poder de Dios solamente puede llenar ese hueco. Por eso puede haber muchas formas de pensamiento, muchas formas y corrientes de estudio para el cerebro y el alma de la gente y tantos rollos que se avientan, pero solamente el Creador tiene la habilidad de darles exactamente lo que necesita el humano. Sí, no, pues es que dicen que ese hueco está justamente del tamaño de Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente quien debe estar ahí es Jesús, no cualquier otra cosa. También tenemos líderes políticos, Fernando. Abraham Lincoln. Su postura durante los momentos más oscuros de la guerra civil en Estados Unidos, Lincoln vio a Dios como una fuerza providencial y justa sobre el destino de las naciones. Su fe era profunda, aunque no se adscribía a una denominación específica. Decía, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado, mi mayor preocupación es estar del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Él estaba preocupado por querer estar exactamente del lado de parte de Dios para poder decir, ok, como yo sé que estoy fundamentado en Dios, sé que tengo la razón. Porque Dios es el que me da las formas y los modos de cómo hacer las cosas. Recordemos que Abraham Lincoln pues, fue uno de los grandes políticos de Estados Unidos. El otro es Mahatma Gandhi, que dijo una frase muy célebre, ¿verdad? La conoces. Su postura, aunque no creía en el Dios del dogma judeocristiano tradicional, veía a Dios como la verdad, el amor y la fuerza suprema que rige el universo y une a toda la humanidad. Decía, Dios es la ley y el legislador, Dios es la vida, la verdad y la luz, Él es el amor y el supremo bien. Gandhi. Humano, imperfecto, que mucha gente lo admira por su tranquilidad, calma, que a veces la quisiéramos, ¿va? A veces quisiéramos esta calma, pero gente como esta pensaba mucho y llegaba a una simple conclusión, ¿va? Que Dios era exactamente lo que regía el universo, lo que está manteniendo y sosteniendo todo lo que podemos ver, el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra, y lo dice la Escritura. Entonces es muy interesante ver cómo estos grandes pensadores estaban en lo correcto, pensadores, filósofos, políticos que han dado su perspectiva acerca de lo que es Dios. Y decimos nosotros, como gente que se dice atea o gente que a veces duda mucho de la existencia de Dios, ¿cómo no ve lo que estos hombres pensaban? Porque admiran mucho a esta gente. Y dicen, yo también quiero pensar como él. Y lo empiezan a investigar por qué. Y ahí es donde empieza a conocer más cosas de Dios. Y ahí es donde comenzamos a entender esa grandeza de parte de Dios. Por eso Dios, ves en sus atributos una lista tan inmensa y dices, wow, qué Dios tan poderoso tenemos. Qué Dios tan poderoso tenemos. Ahora, ¿cómo se lo presentamos al mundo, Fernando? A bibliazos no. A bibliazos no. A bibliazos no. Dice la palabra con amor. Es lo que nos pide, ¿no? Que lo hagamos en amor.
Y de hecho, Marcos Witt decía, ¿no? En la conferencia, que no era a bibliazos, ¿no? Él sí decía a bibliazos. Pero realmente este es el trabajo que le dejó Dios a la iglesia, ¿no? El presentarlo al mundo. Y si es algo, es el trabajo que nos queda a nosotros, ¿no? El seguir siendo embajadores del Señor. Y debemos de seguir esforzándonos por llevarlo al conocimiento de más personas. Entonces es algo que se debe hacer. Totalmente. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer y créelo que todavía podemos seguirle dando a esto porque hay muchos argumentos. Traigo argumentos filosóficos y cosmológicos. Traigo el orden y la complejidad del universo. La experiencia humana y moral. Podemos adentrarnos un poco más, pero el tiempo creo que ya nos alcanzó. Las razones existenciales y personales, la búsqueda de sentido y trascendencia, y tantas cosas, y otras más que traía también de este lado. Pero podemos ver así, a grandes rasgos, el poder de Dios no tiene comparación. Él cambia en un momento lo que tú y yo no podemos cambiar en toda una vida. Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, todo se transforma. La mayor demostración del poder del Señor fue la victoria de Jesús sobre la muerte, que garantiza la vida eterna en comunión con Dios para todos los que creen. Y yo creo que es un cuadro muy bien hecho para poder cerrar el programa, porque aquí venimos a hablar, sí, de muchas cosas y aún muchos pensamientos de gente, pero que van enfocados exactamente a eso, a entender y a reconocer ese poder de Dios tan muy poco explicado y sobre todo entendido. Pero lo repito, el poder de Dios no tiene comparación. Él cambia en un momento lo que tú y yo no podemos cambiar en toda una vida. Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, todo se transforma. La mayor demostración del poder del Señor fue la victoria de Jesús sobre la muerte, que garantiza la vida eterna en comunión con Dios para todos los que creen. Ese fue el punto. El mayor milagro que el hombre puede experimentar y saborear y ver el poder de Dios obrando en la humanidad, y lo empezamos así desde el principio. Es exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz para poder darle redención a la humanidad. Y un versículo que usamos mucho, ¿no? El Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yes. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y te sigo leyendo, ahí dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, el mejor consejo es ponernos a cuentas con Dios. Un momento de silencio por el miedo que tenemos. Si puedes leer, por favor, Fernando. Dice Mirna Gallegos, buenas tardes, bendecida tarde, aquí les vemos por televisión. Brenda Aguilera, saludos, buen programa, primera vez por aquí por Roku. Martín Bernal, hermanos, ¿qué opinan de los que creen que la tierra es plana y la Biblia habla que sea esférica? En mi trabajo hay un hombre que siempre está diciendo que sí que es plana y se molesta porque le llevamos la contra
y saca disquetes. Qué Para caray. sí. Disque pruebas. Ay, Dios. Abigail. La vida es pasajera, hermanos. Procuremos por estar llenos de Dios. Eso no falla. Eso es mi opinión, claro. Claro que sí, Abigail, definitivamente. Y eso de que la tierra es plana, pues no, créelo que no. La Biblia dice que es más redonda que plana. Bueno, cerramos con este versículo. Quiero que sepan que es un tema bastante complejo, pero investíguenlo, búsquenlo, platíquenlo, júntense. Acuérdense que entre más busquen y se ilustren, más se van a dar cuenta de que ese Dios todopoderoso al cual predicamos, ese Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, pero también es fuego consumidor, existe y a ese servimos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 32, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios mismo ha plasmado en su creación su firma. Así que no hay ninguna duda de la existencia de Dios. Y bueno, yo no estoy para estar tratando de hacer un debate o algo, ni mucho menos. Simplemente venimos a mostrarle a ese Dios todopoderoso, lleno de amor, de gracia, que los espera con los brazos abiertos. Si usted no lo conoce o no lo entiende, busque siempre la voluntad de Dios, busque siempre lo que Dios dice que tenemos que hacer, y sobre todo decir, porque hemos hablado mucho de muchas cosas, pero aterrizamos siempre con la palabra de Dios. Así que, Fernando, últimas palabras, Fer. No, seguir motivándonos, ¿no? A seguir buscando de Dios, a seguir buscar más de Él, ¿no? Como decíamos ahorita, para realmente vamos a terminar. Dios va a terminar mostrándosenos. Uh-huh. Si nosotros le buscamos, Él va a terminar mostrándosenos en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que Dios anhela, ¿no? Que lo sigamos buscando cada día. Así es. Y esa es la invitación, buscar a Dios cada día y en cada momento, porque créalo, nuestra fe es probada todos los días. Así que, bueno, sin más nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos vemos dentro de 15 días. La siguiente semana está el programa de mujeres, así que Dios los bendiga grandemente en esta rica tarde, noche ya. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.